En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la acción del Espíritu Santo, que es el que mueve el accionar y el quehacer de la Iglesia. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a invocar la presencia de Dios Padre. Es el Espíritu Santo de Dios el que va haciendo suya toda la obra de la Iglesia. Gracias al Espíritu de Dios, contamos en la Iglesia con el tiempo que denominamos el Kairos, el tiempo de Dios. Y es lo que la Iglesia denomina el tiempo litúrgico. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. Este quinto domingo de la Cuaresma, ya estamos entrando a la recta final de la Cuaresma, ya el próximo domingo, domingo de Ramos. En este quinto domingo nos vamos a encontrar con la escena del Evangelio de Juan, capítulo 13. Cuando los discípulos, algunos se le acercan a Felipe y le dicen, queremos ver al Mesías. Y entonces Felipe se lo cuenta a Andrés, y Andrés y Felipe se lo van y se lo cuentan a Jesús. Y Jesús va a decir entre todo su discurso tan bello la siguiente frase, y es: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre tiene que ser glorificado. Esta quinta semana de Cuaresma nos debe invitar a algo muy puntual, y es a querer estar con Jesús. Queremos ver al Maestro, preguntan, solicitan unos. Queremos verlo. ¿Qué me impulsa a mí? ¿Qué necesidad tengo yo para ir a buscar a Jesús? ¿Por qué necesito a Jesús? ¿Qué necesidad tengo yo para decir, queremos verlo? Quiero verlo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 34 y siguientes, cuando Jesús pasa por frente de Juan, Juan inmediatamente le dice a sus discípulos, ese es el Cordero de Dios. Y los discípulos dejan a Juan y se van tras Jesús. Y Jesús les pregunta, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? A lo cual ellos responden, Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús le dice, vengan y lo verán. Hay un deseo de ir a mirar al Maestro. Hay un deseo de buscarlo, de querer estar con Él. Esa es la invitación de esta quinta semana de Cuaresma. Y entonces dice que el Hijo del Hombre ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado, es decir, que tiene que ser crucificado. Hace 8 días escuchábamos de que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para rescate de todos. Es el momento de volver la mirada a la cruz. Es el momento de volver la mirada a Cristo.
es el momento de querer estar con Cristo. Que nada ni nadie nos robe la mirada, que no sea la mirada de Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Recuerden entonces que hoy vamos a ver el tema de el año litúrgico, ¿cierto? O el tiempo litúrgico. Y entonces yo les dije que buscaran alguna cosita. ¿Qué encontraron por ahí? ¿Qué es el tiempo litúrgico? ¿Qué es el año litúrgico? Diana. Periodo cíclico anual durante el cual se celebra la historia de salvación hecha por Cristo y se distribuye en festividades y ciclos, o sea, Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y tiempo ordinario. Muy bien. En el 2021, el año litúrgico es el ciclo B, o sea que se le proclama el Evangelio de San Marcos. Listo, Diana, Dios te pague. ¿Alguien más? Un gusto. ¿Nadie más consultó alguna cosita? ¿O qué noción tienen? ¿Qué saben? Pues hablando como nosotros, es el calendario de la iglesia. Bien, gracias Aide. Obed, ¿qué cree usted? Profe, Sí. es la vivencia de la vida de Cristo, todas sus etapas desde su nacimiento hasta su muerte. Listo. Carolina. Ay, profe, iba a decir lo mismo que dijo Beth, pero pues que cada tiempo tiene pues como es especial en el año y que pues que se diferencia, no, pues que no solo se diferencia de los demás en la temática, sino en la extensión del tiempo. Listo, muy bien. Hoy entonces vamos a trabajar, ¿ven el tablero? Profe, también en los colores que se utilizan en esas divisiones del tiempo litúrgico. O sea, cada tiempo tiene un color específico y una significación específica. Listo, muy bien. Bueno, entonces los tiempos litúrgicos. Cuando hablamos de tiempo litúrgico, vamos a hablar en primera instancia de un ciclo, ¿sí? De un ciclo. A ver, yo voy a ampliar la pantalla y el que vaya a participar, como han venido haciendo juiciosos, no levanten la mano porque no los voy a ver, sino que me activan el micrófono, que ese sí lo voy a ver. Listo, lo van a tener a la lateral. Bueno, entonces, los tiempos litúrgicos. Les decía que los tiempos litúrgicos son un ciclo que la iglesia tiene para ir marcando gradualmente el misterio de la salvación, ¿sí? Eso es como una breve definición. ¿Qué son los tiempos litúrgicos? Es un ciclo, podemos decir ciclo, que la iglesia tiene para ir marcando el misterio de la salvación del hombre. ¿Cierto? Ciclo que la iglesia tiene para ir marcando el misterio de la salvación del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos vamos insertando al misterio de la iglesia,
¿sí?, al misterio de la iglesia para ir marcando nuestra vida con la historia de la salvación. Estos tiempos litúrgicos no es, por ejemplo, mucha gente que dice que la repetición de la repetidera, sino que cada tiempo litúrgico va marcando ese espacio que nos va facilitando y nos va brindando para nosotros incorporarnos a esto. Incorporarnos a esto. ¿Qué es esto? El misterio de la salvación. ¿Sí? El misterio de la salvación. ¿Quién trae el misterio de la salvación? ¿Quién lo trae? Cristo. Cristo. Muy bien, Cristo. ¿Y Cristo a quién le está ofreciendo ese misterio de salvación? Al hombre. Al hombre. Muy bien, al hombre. Entonces, nosotros, como miembros activos o miembros de la iglesia, nos incorpora este tiempo. Nos incorporamos al misterio de Cristo. Entonces, Cristo se da al hombre y el hombre se une a Cristo. Vea qué interesante esa dialéctica, esa dualidad. Cristo se da al hombre y el hombre se une a Cristo. Eso es lo que va a ser entonces en primera instancia el tiempo litúrgico. El tiempo litúrgico entonces, como misterio de salvación, ya decíamos que es Cristo, también va a tener algo muy puntual y es que es un tiempo sagrado en la vida de la liturgia, en la vida de la iglesia y la liturgia. ¿Sí? El tiempo litúrgico es un tiempo sagrado en la vida de la iglesia y la liturgia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los tiempos litúrgicos o el tiempo litúrgico hace sagrado la liturgia. Hace sagrada la liturgia. La liturgia y la iglesia, vea que qué bonito es. La iglesia y la liturgia hacen partícipes ¿a quién? A la humanidad. ¿Sí? Hacen partícipes a la humanidad. El hombre, es decir, ustedes y yo, por el bautismo, estamos incorporados ¿a qué? A la iglesia. ¿Sí? Por el bautismo estamos incorporados a la iglesia. Y nosotros, o más bien, la iglesia vive y celebra ¿la qué? La liturgia. ¿Quién celebra y vive la liturgia? La iglesia, y la iglesia somos todos los bautizados. Bien, ahora, la liturgia, dentro de los tiempos litúrgicos, dentro del año litúrgico, es el marco de la presencia. Vea qué interesante, es el marco de la presencia actual de salvación. Marco de la presencia actual de la salvación. ¿Sí? Marco actual de la salvación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el marco actual? Quiere decir que la salvación no es algo histórico, sino que la salvación está en el aquí y el ahora. La salvación está en el aquí y el ahora.
¿sí? En el aquí y el ahora. Nuestra vida, nuestra fe está siempre incorporada al misterio, decíamos ahora, al misterio de esa salvación, que no fue algo antiguo, que no está en el pasado, sino que ese misterio de salvación se traslada a lo aquí, al aquí y a la hora. ¿Qué hace posible ello? Los tiempos litúrgicos. Los tiempos litúrgicos nos actualizan ese misterio salvífico en la vida del hombre. Vamos a ver ahora qué trae de especial los tiempos litúrgicos. Bien. Como estamos hablando que es del aquí y el ahora, que es el kairos de Dios, entonces los tiempos litúrgicos. Primero, es el tiempo de Dios con los hombres. Tiempo de Dios con los hombres. Y ese tiempo de Dios con los hombres es lo que vamos a llamar de ahora en adelante tiempo litúrgico. ¿Sí? Tiempo de Dios con los hombres es lo que vamos a llamar tiempo litúrgico. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios siempre está caminando con la historia del hombre diariamente. ¿Quién posibilita eso? La Iglesia. La Iglesia con su derrotero, con su organización litúrgica, es la que posibilita ese tiempo de Dios permanente con nosotros los hombres. Y por eso participamos cíclicamente del tiempo litúrgico. Como dice tiempo de Dios con los hombres y que llamamos tiempo litúrgico, entonces tenemos cuando el hombre nace. El hombre nace. ¿Dónde va a nacer el hombre según el tiempo litúrgico? En la Navidad. ¿Cierto? En la Navidad. Dios nace en el tiempo de la Navidad. Dios se hace uno con el hombre en el nacimiento. El tiempo de Dios con los hombres. Pero claro está, ¿cierto? Aunque dice pues que el orden del factor no altera el resultado. Antes del nacimiento está ¿qué? ¿Qué está antes del nacimiento? Vamos a borrar aquí un momentito. La concepción. La preparación, exacto. Pongámoslo como le dijo Carolina, muy bien. Está la concepción. La espera. La concepción. Lo que para la iglesia es la preparación. ¿Sí? Lo dijo Aide, la espera, la preparación. ¿Sí? La preparación. Y esa preparación es la que vamos a llamar como tiempo litúrgico, ¿qué? El tiempo Fue de... Maristela, profe, perdón. Fue Maristela, yo no. Gracias. Que fue como el tiempo del Adviento. ¿Cierto? El Adviento. El Adviento. Dios está en el tiempo con los hombres. Dios es concebido. La madre prepara. Está en esa preparación, en esa espera.
en ese adviento. Por eso el adviento es el tiempo de la preparación, de la concepción y de la espera. Ahora sí, decíamos ahora, después de la concepción viene ¿qué? El nacimiento. ¿Sí? El nacimiento. Y ese nacimiento es lo que vamos a llamar una vida nueva. ¿Sí? Una vida nueva. Una vida nueva. Una vida alegre. ¿Qué trae un niño a una familia? Una vida nueva y trae alegría. En el tiempo litúrgico lo vamos a denominar el tiempo de ¿qué? Después del Adviento, ¿qué sigue? La Navidad. Navidad. El tiempo litúrgico de la Navidad. ¿Sí? Dios sigue caminando con nosotros y nos va haciendo partícipes de esa vida nueva, de esa vida que trae la alegría de la Navidad. Listo. Luego, estamos hablando de esto, del tiempo de Dios con los hombres, que el tiempo litúrgico es eso. Luego viene algo que se denomina, si hay una concepción, hay un nacimiento, viene algo que es una transición. Transición. El hombre durante su vida va transitando, va caminando, va realizando proyectos, va realizando ideales, va realizando propuestas de vida. Y es a eso de pronto lo que llamaremos nosotros, si hay una preparación y hay una vida nueva, hay un diseño de vida. Un diseño de vida. El hombre va diseñando la vida. Y en el tiempo litúrgico es lo que denominamos el tiempo ¿qué? Ordinario. Ordinario. Muy bien, Diana. El tiempo ordinario. El tiempo ordinario es el que nos va preparando a lo largo del año en ese proyecto, en ese diseño de vida, según la propuesta del Evangelio, según lo que Jesús va enseñando. Bien. Luego, voy a colocar aquí un asterisco, y este asterisco se viene para acá, sabemos que es secuencia de ese allá. Luego viene entonces, después de esa transición, viene lo que es una reflexión de vida. ¿Sí? Una reflexión de vida. Luz Mari está llegando. Una reflexión de vida, ¿cierto? Y esa reflexión de vida es lo que para nosotros en el caminar, Cuaresma. muy bien, se nos va a denominar como esa reflexión de vida, ser como un alto en el camino. Un alto en el camino. Ella lo dijo muy bien Diana, y es el tiempo de la Cuaresma. Por la Cuaresma, ustedes y yo reflexionamos, hacemos un pare, un alto en el camino, para ir ¿qué? Evaluando esto, para ir mirando cómo ha sido este proceso. Entonces, la Cuaresma. Y en última instancia, viene lo que es la satisfacción dentro de la vida del hombre, el logro, por así decirlo, logro o Profe, la la sabiduría. Es mucho. Llamar la Pascua sabiduría, ¿o qué? logro, satisfacción, ¿cierto? Una satisfacción de vida por lo que he logrado. Esto es un alto camino, y ese alto camino, lo dijo Carolina, denominémoslo como he sabido madurar tener un proceso de maduración, ¿sí o no? ¿Cierto? Un proceso de maduración, ya estoy maduro en algo,
Y es a eso lo que denominamos el tiempo de Pascua. qué. Muy bien, Pascua. Diana, de la Pascua. El tiempo de la Pascua. Miren entonces, estamos en este primer numeral. Miren entonces qué interesante es cómo dice que el tiempo litúrgico Dios camina con los hombres en su diario vivir. Lo diseñé de esta manera para que lo comprendamos con nuestra vida. Por la Pascua yo maduro en la fe. Por la Pascua he logrado, miren qué interesante, y es que vamos a ver la resurrección, y la resurrección es lo más grato. La Pascua es lo más alegre para la vida del cristiano, es la satisfacción de que el trabajo y el proyecto que Jesús vino a realizar no quedó en un trabajo vacío, no quedó en unas fuerzas perdidas, no fue en vano lo que Jesús realizó, no. Se realizó, se maduró, se hizo vida, se logró algo. ¿Y cuál es el mayor logro de Jesús? Rescatarnos a todos, salvarnos a todos. Miren entonces qué interesante cómo el tiempo litúrgico se va insertando entonces en nuestra vida, en nuestro diario vivir, ¿sí? Cómo va transitando en nuestro diario vivir. Así nosotros tenemos que hacer una reflexión de esa vida. ¿Cómo voy viviendo? La iglesia nos propone unos parámetros. La iglesia nos propone unas rutas. ¿Sí? Unas rutas. ¿Cómo lo vamos nosotros diseñando en la fe? Ojo, en el camino de la fe. ¿Cómo yo voy diseñando mi seguimiento a Jesús desde la fe a través de estas cosas? He nacido, es decir, me han concebido en la fe a través del bautismo, poniéndole como una lógica en sacramentos también. He nacido a la vida de la iglesia en la fe por el bautismo. Pero me han concebido con esa propuesta. Jesús cuando evangelizaba iba concibiendo, iba engendrando con la palabra, encarnando la palabra. Luego quien acoge esa palabra nace. ¿Cómo yo voy naciendo en mi vida cristiana, en mi vida de fe a lo largo del año? ¿Cómo voy desarrollando esta fe en la cual he nacido con mi práctica de los sacramentos? ¿Qué tanto voy yo transitando por la vida de la iglesia y de la vida de los sacramentos? Cuando yo de una u otra manera me quedo como en el camino, me quedo como que estoy fallando en algo, entonces llega el estado de la reflexión de vida. ¿Qué pasa? Porque yo no he vuelto a la celebración, porque yo no he realizado esto, porque estoy tan alejado de la oración. Esa reflexión, tiempo de Cuaresma. Y el logro, cuando yo ya maduro, cuando ya, como Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es esa Pascua, la satisfacción y el logro. Vea pues qué interesante, muchachos, mi manera, creo yo, de exponerle en primera instancia lo que es el tiempo litúrgico. ¿Algún comentario hasta el momento? Avancemos. Entonces, primero decíamos que el tiempo litúrgico es tiempo de Dios con los hombres y es lo que denominamos el tiempo litúrgico. Ya lo diseñamos, ya miramos. Segundo, el tiempo litúrgico también lo podemos ver en segunda instancia como la plenitud de los tiempos. ¿Sí? Plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos. Y cuando hablamos de esa plenitud de los tiempos, estamos hablando ¿de qué? De la encarnación del Hijo de Dios. La encarnación del Hijo de Dios. Dios se ha encarnado en la humanidad para llegar a esta plenitud. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, Dios se hace, por así decirlo, visible a través de los profetas. Empieza ese plan, ese proyecto
de salvación. Ojo, en el Antiguo Testamento Dios empieza a entretejer el proyecto de la salvación. Los profetas anuncian, los profetas van, los profetas dicen que esto, que aquello, hay señal de los tiempos. Pero en el Nuevo Testamento, ese proyecto, eso que se estaba entretejiendo en el Antiguo Testamento, se hace posible. Por eso se llama plenitud. Se hace posible. Es pleno, porque ya Dios se ha encarnado. Ya Dios se ha hecho uno con nosotros. ¿A través de quién? De la persona de Cristo. Y es ahí donde el tiempo litúrgico nos va diciendo cómo vamos caminando tras la propuesta del Evangelio. Por eso es plenitud de los tiempos. Y luego viene en tercer lugar, la encarnación y redención. Ya se dio aquí, pero entonces viene, pongámoslo, la redención. Viene la redención. La redención. Viene la redención. ¿Y qué es la redención? La redención es la salvación del género humano. ¿Sí? La salvación del género humano. Cristo, quien en el tiempo litúrgico se encarna, ya viene a salvarnos. Ya viene a salvarnos. Eso es lo que nos diseña el tiempo litúrgico en primera instancia. ¿Sí? Miren qué interesante entonces, no es únicamente saberlo. Sé que la iglesia tiene este tiempo, tiene aquel otro, tiene este, y yo no lo estoy encarnando, por así decirlo, en mi diario vivir y en mi vida como cristianos. Claro, hasta acá, ¿alguna pregunta hasta el momento? Bueno, ahora, ¿qué es el tiempo litúrgico? En cuarto momento, entonces, el tiempo litúrgico, ¿cuál es el centro del año o del tiempo litúrgico? Entonces, tiene como centro a Cristo. El centro del tiempo litúrgico es ¿quién? Cristo. Cristo. Es Cristo. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que toda nuestra vida es cristocéntrica. ¿Por qué? Porque al ser Cristo el centro del tiempo litúrgico, Jesucristo va a ser el Señor ¿de qué? El Señor de la historia. Profe, ¿me repite por favor desde el principio que salí a abrir la puerta y me perdí? ¿Desde dónde, Reyes? Donde empezaba a explicar lo de cristológico. Bueno, bien. Que en cuarto lugar el tiempo litúrgico nos dice que el centro de la liturgia o del tiempo litúrgico es Cristo. Por ende, nuestra vida es cristocéntrica. ¿Sí? Debe girar en torno a la vida de Cristo. Y Cristo, gracias, con gusto. Y Cristo, al ser el centro de del tiempo litúrgico, va a ser denominado el Señor de la historia. El Señor de la historia. Pero no de una historia fantasiosa, no de una historia obsoleta,
no de una historia que ya nadie vuelve a repetir, o que ya nadie se atreve, como por así decirlo, revivirla o releerla, no, sino de una historia permanente. Y es lo que denominamos la historia ¿de qué? De la salvación, ¿sí? De la historia de la salvación. Y cuando tomamos a Cristo como Señor y centro de la historia de la salvación, cuando lo vemos, como decíamos ahora, cuando lo vemos como el centro, y al saber de que es nuestra vida cristocéntrica, le adquirimos sentido a la vida cristiana. Le adquirimos sentido a la vida cristiana. Mi vida cristiana tiene sentido cuando se la doy en la vida de Cristo. Cuando acojo a Cristo como proyecto de vida cristiana. Ahí va teniendo sentido mi vida cristiana. Sin decir que la vida cristiana no tenga sentido de pronto en una práctica religiosa, en alguna advocación, en alguna piedad religiosa, en alguna identidad que tengo yo con un santo o algún santa devoción, sí, sin decir que no sea válido, pero mi vida adquiere sentido única y exclusivamente en la persona de ¿quién? De Cristo. Y eso nos lo va demarcando los tiempos litúrgicos, ¿sí? Los tiempos litúrgicos. Muy bien. Ahora vamos a mirar cuáles son los ciclos del tiempo litúrgico. Y a qué nos van a invitar cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, ciclos litúrgicos. En primera instancia, entonces, vamos a tener como ciclo litúrgico ¿a quién? Adviento. El Adviento, ¿cierto? El Adviento. Pero este ciclo litúrgico lo podemos denominar como el tiempo preparatorio. Entonces, primero, el Adviento. ¿Cierto? El Adviento. ¿Qué es el Adviento? El Adviento nos propone algo muy puntual y es la espera de Cristo. La espera de Cristo. Qué interesante, muchachos. Si ahora decíamos que el centro de los tiempos litúrgicos es Cristo, acá, si bien es Cristo, hay tres personajes puntuales en la fiesta de la espera o en el tiempo del Adviento. ¿Cuáles creen ustedes? Tres personajes puntuales. Personajes, vamos a colocarlo aquí más bien. Entonces, el Adviento es la espera de Cristo. El Adviento entonces tiene unos personajes centrales, ¿sí? Nos presenta unos personajes del Adviento. ¿Cuáles serán esos tres personajes del Adviento? Profe María. María, listo, el orden del factor no altera el resultado, listo. Entonces, El Espíritu Santo. no, está bien, María. Isaías. El Espíritu Santo. Isaías, ¿quién dijo por ahí Isaías? Y Juan el Bautista. Y Juan Bautista, muy bien. ¿Cierto? Estos son los tres personajes puntuales del Adviento. Isaías, en el Antiguo Testamento,
ya nos va a prefigurar algo, ¿sí? Cuando dice, y de ti Belén de Efetá, ¿sí? No eres ni la más ni la menos, como un parafraseo, pero de ti saldrá el Mesías. Verán a una mujer encinta. Entonces ya lo está prefigurando, ¿sí? Ya lo está prefigurando. Juan el Bautista lo proclama próximo. Juan el Bautista lo proclama próximo. El Evangelio de San Marcos, capítulo 1, nos va a decir eso, ¿cierto? Una voz grita en el desierto, preparen los caminos del Señor. Entonces Juan Bautista lo proclama próximo. Y María lo encarna. Y se convierte en la primera discípula de Jesús. Es la primera que lo encarna y es la primera que lo comunica. Miren ese encuentro entre María y Isabel. Cuando en la visitación nos encontramos con el relato de que Isabel dice, en cuanto tu saludo llegó a mí, el vientre se saltó de alegría. La alegría que lleva comunicar la presencia de Jesús. Entonces, en el Adviento. Y el Adviento va a estar compuesto, o más bien acompañado, con el color morado. Color litúrgico del Adviento va a ser el morado. ¿Sí? El morado. Bien. Este tiempo del Adviento va a estar acompañado entonces, ya decía, de el color morado, y está acompañado también de 4 semanas. 4 semanas. 4 semanas son las que nos invitan a ese tiempo litúrgico que llamamos el Adviento. Después del Adviento viene el ciclo, viene el otro tiempo litúrgico que es la Navidad. Navidad. ¿Cierto? La Navidad. ¿En qué consiste la Navidad? Consiste la Navidad en que esta Navidad va a estar con 2 acontecimientos muy puntuales. En primera instancia, el nacimiento. El nacimiento. El nacimiento, obviamente, ¿de quién? De Cristo. El nacimiento de Cristo. Y luego la Navidad también va a estar acompañado con la fiesta de la Epifanía. ¿Sí? La Epifanía. ¿Qué significa Epifanía? Manifestación. ¿Sí? La manifestación. ¿La manifestación de quién? De Cristo a la humanidad, representada en los sabios de Oriente. Este tiempo litúrgico lo acompaña el color blanco. El color blanco, litúrgicamente, los ornamentos. ¿Cierto? Aquí vamos a colocar color y semana litúrgica. Color y semana litúrgicas. Entonces, el color morado para Adviento con 4 semanas, color blanco para Navidad. Este es el tiempo litúrgico más corto. Dura 2 semanas.
entre 2 y 3 semanas. ¿Cierto? ¿Culmina con qué? Con la Epifanía, pero también hay otra fiesta. ¿Y es cuál? ¿Cuál creen ustedes? Después de la Epifanía, ¿qué sigue? Los Reyes. El bautizo del Señor. Muy bien, Maristela. El bautismo. El bautismo. Nacimiento, manifestación y bautismo ¿de quién? De Cristo. ¿Sí? Color blanco. El color blanco. Bueno, muy bien. Después de ahí viene Tiempo ordinario. eso. El tiempo ordinario. Muy bien, Diana. El tiempo ordinario. ¿Cierto? Muchos piensan que porque es tiempo ordinario, entonces no hay mucho que hacer. No. En ese tiempo ordinario hay unas fiestas muy significativas, que es toda la preparación de Jesús, ¿cierto? Que es esa preparación de Jesús. O lo podríamos denominar el tiempo ordinario de Cristo. Jesús pasó a evangelizar, los milagros de Jesús, las sanaciones de Jesús, las fiestas que hay cristológicas, momentos o acontecimientos del proyecto cristiano y de vida de Cristo. Y este tiempo ordinario, entonces aquí como para que no quede así, vida y si podríamos decirlo, vida, obra y milagros de Jesús. En el tiempo ordinario. Vida, obra y milagros de Jesús. Y lo va a acompañar el color Verde. verde. Muy bien. El color verde. ¿Y cuántas semanas dura este tiempo ordinario? 34. Este es el tiempo más largo. 34 semanas. ¿Cierto? 34 semanas. Este tiempo ordinario se fracciona, se divide cuando se va a empezar el tiempo de la Cuaresma. Y cuando termina el tiempo de la Pascua, vuelve y se retoma. Entonces, es el tiempo que se divide. Entonces, está acompañado de el color verde litúrgico con 34 semanas. Luego viene el tiempo de la Cuaresma. El tiempo de la Cuaresma. ¿Qué vamos a vivir en la Cuaresma? En la Cuaresma vamos a vivir algo que se llama la preparación. Si aquí nos preparamos para la espera, para el nacimiento de Cristo en el Adviento, aquí vamos a tener una preparación. ¿Para la qué? Para la Pascua. Para la Pascua. ¿Cierto? Una preparación para la Pascua. ¿Qué pasa entonces aquí? Que esta preparación nos propone 3 prácticas, que es lo que llamamos en la iglesia las prácticas cuaresmales, ¿cierto? Nos propone 3 prácticas, que es lo que llamamos las prácticas cuaresmales. Mejoró. La primera, una preparación a través de ¿qué? Del ayuno. Ayuno, oración. Luego de la oración y luego la limosna. La limosna. ¿Cierto? La limosna. Estas son las prácticas cuaresmales. Y esto es lo que va ayudando a que nosotros nos vayamos también uniendo con ese
martirio y ese sacrificio de Cristo. Un Cristo que ayunó 40 días en el desierto, un Cristo que estuvo en constante oración con el Padre, todo lo hacía movido por la oración, y un Cristo que siempre estuvo en favor de los más necesitados, siempre estuvo dando a los más necesitados, la limosna, ¿cierto? Que para mí ese término es más bien feo, pues yo lo denomino también más que limosna como la ofrenda. Muy despectivamente suena para los más pobres. También podríamos utilizar para los más necesitados o los de bajos recursos. Pero bien, estas son las prácticas cuaresmales. ¿Qué tanto es mi ayuno? Y el ayuno no es dejar de. El ayuno es entrar como en ese sacrificio de abstenerme de. ¿Qué tanta está mi oración? Miren qué interesante, y es que algún momento los discípulos fueron a evangelizar y en el camino se les presentó alguien endemoniado y no fueron capaces de expulsar este demonio. Y entonces ya se le acercan a Jesús y ese mismo demonio se le acerca a Jesús y él lo puede expulsar. Y entonces ellos le dicen a Jesús, bueno, tan raro, ¿por qué a nosotros no nos obedeció? Y Jesús les dijo, porque les faltaba algo, ayuno y oración. El ayuno fortifica, la oración restablece. Perdón, si el ayuno debilita, la oración restablece. Y la ofrenda, la caridad con los más necesitados es también tener esa capacidad de mi deseo de salir de mí mismo para donarme al otro. Y tenemos aquí el color litúrgico, vuelve y juega el morado con 5 semanas. Miren que ya estamos entrando, ya estamos en el quinto domingo de Cuaresma, ya estamos entrando a la quinta semana de Cuaresma. Color morado. Qué interesante entonces la diferencia entre este color morado y este, aunque es el mismo, pero tiene un tinte distinto. Este color morado es de prepararnos, de hacer como una especie de abstenernos a cosas, no de comida, sino de abstenernos de pronto a ese folclor, a ese gozo que siempre vivimos, para que lo podamos experimentar en la Navidad. Tanto en el tiempo del Adviento como en el tiempo de Cuaresma, la Iglesia omite en la celebración litúrgica dominical una oración. ¿Cuál creen ustedes que es? Obed, ¿qué diría? El Gloria. El Gloria. Muy bien, el Gloria. ¿Por qué? Porque en Navidad y en Pascua lo cantamos con más efusión, con más gozo. Pero en este tiempo del Adviento y en este tiempo de la Cuaresma, si bien se omite, hay en unas fiestas donde se retoma nuevamente en el transcurso de estos tiempos. En el cuarto domingo de Adviento. ¿Y cuál es el cuarto domingo de Adviento? El de la alegría. No. El que pasamos hace 8 días. No. Ese tiene otro nombre, pero se le dice, traduce más o menos como alegría. No. Que es cuando el sacerdote se viste rosado. No. No. Ah. En el Adviento, en el transcurso del Adviento y en el transcurso de la Cuaresma hay unas fiestas que se interrumpe, es decir, que se puede proclamar el Gloria. ¿Cuál creen que es? El domingo de resurrección. En la Cuaresma, domingo de resurrección ya es Pascua. Ah, ya es paso.
y ya hemos terminado Cuaresma. En el Adviento hay una fiesta que llamamos la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Ahí se proclama el Gloria porque es una solemnidad. ¿Sí? Una solemnidad. Y en Cuaresma se interrumpió el Gloria con la solemnidad de ¿quién? ¿Cuál solemnidad celebrábamos o qué fiesta celebrábamos ayer? De San José. De San José. Y si ustedes fueron a misa, vieron que se cantó o se proclamó el Gloria. ¿Sí sabían? No, profe, no sabíamos. Muy bien. No, pero yo no sabía No eso. sabía. Exacto. Ustedes ya lo saben. ¿Sí? Lo que decía Aide ahora, en el tercer domingo del Adviento y en el cuarto de Cuaresma tienen un nombre distinto o se les denomina. Si bien todo el color litúrgico para los dos tiempos es morado, hay la opción, no siempre tiene que ser así, es una opción porque no todas las parroquias tienen el color rosado. Entonces es una opción de que se revista el sacerdote en el tercer domingo de Adviento con rosado, que es el domingo del gaudete, ¿sí? De la alegría, gaudete, en el Adviento, gaudete. Y en el cuarto domingo, como pasó hace 8 días, también es una opción de que el sacerdote se revista de rosado, y es el domingo del letaré, ¿cierto? Del letare, también del gozo. El tercer domingo, ¿por qué? Porque nos está ya anunciando que próximamente hay la alegría del nacimiento. El cuarto domingo, ¿por qué? Porque nos está anunciando que próximamente ya llega la Pascua. Entonces, por eso pero es opcional el color litúrgico rosado en el tercer domingo del Adviento y en el cuarto domingo de la Cuaresma. Muy bien. Y en última instancia tenemos el tiempo de la Pascua. ¿Sí? De la Pascua. Voy a ponerlo por acá. Pascua. El tiempo de la Pascua. En ese tiempo de la Pascua, como su nombre lo dice, es el gozo de la resurrección. ¿Sí? El gozo de la resurrección. Cristo ha roto las cadenas de la esclavitud, de la muerte, y nos ha dado una vida nueva en libertad, en la vida de la resurrección. Ese es el tiempo de la Pascua. Junto al tiempo de la Pascua con el tiempo ordinario son los dos tiempos litúrgicos un poco más extensos, siendo más extenso todavía el tiempo ordinario. Pero el tiempo de la Pascua, el color es blanco, el blanco, y tiene 7 semanas. 7 semanas. ¿Sí? 7 semanas. 7 semanas. ¿Y cuándo culmina el tiempo de la Cuaresma, de la Pascua? Con la solemnidad de ¿quién? De Pentecostés. Pentecostés, con la fiesta de Pentecostés, cuyo ornamento color litúrgico es el rojo, termina con la solemnidad de Pentecostés, termina la Pascua. Quiero que fijemos algo particular tanto en el tiempo de la Navidad como en el tiempo de la Pascua. Si en el tiempo del Adviento y en el tiempo de la Cuaresma notamos que había 2 momentos para vestirse de rosado,
en la Navidad y en la Pascua va a haber algo igual, y es lo que denominaremos en Navidad y en Pascua. Vamos a denominar algo que se llama aquí, octava ¿de qué? Si es de Navidad, octava ¿de qué? La octava de Navidad Octava de Navidad. y la octava de Pascua. Y aquí la octava de Pascua. La octava de Pascua. ¿Qué pasa en esta octava de Pascua y en esta octava de Navidad? ¿Cuál es la novedad aquí? Que en estas dos, durante una semana, se canta en Gloria. ¿Sí? Durante una semana se canta el Gloria. Es decir, del domingo de resurrección, eso quiere decir la octava, del domingo de resurrección hasta el segundo domingo de Pascua, o hasta el sábado más bien, es todo domingo de resurrección. Lo mismo pasa en Navidad, ¿cierto? Lo mismo pasa en Navidad. Desde el momento del nacimiento hasta la fiesta de la Sagrada Familia es octava de Navidad. Octava de Navidad antes de la fiesta de la Sagrada Familia, sino hasta la segundo domingo de Navidad, bueno, algo así, ¿cierto? Puedo estar equivocado, que puede ser. Profe, me disculpa, es que me perdí. Desde el ¿Por qué? domingo de resurrección hasta dónde, profe? No le entendí, ¿qué? Desde el domingo de resurrección hasta dónde? Toda esa semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado hasta la mañana. Todo eso es prolongación de la Pascua. Por eso se dice gloria al Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Se canta el himno del gloria, porque es una prolongación de la Pascua. ¿Por qué? Porque hubo mucho tiempo donde nos abstuvimos de cantar ese gloria, entonces por eso se canta con efusión, se canta con. ¿Listo? Se canta con alegría, se canta prolongadamente. Claro hasta acá lo que es el ciclo litúrgico. Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. Entonces estos colores litúrgicos ustedes pueden decir, bueno, falta el rojo, ya lo decíamos, el rojo. Entonces, el color morado para el tiempo del Adviento, para el tiempo de la Cuaresma. Y también para, voy a borrar aquí más bien para explicarles mejor. Dentro del tiempo litúrgico los colores, ¿cierto? Entonces, el morado, el tiempo litúrgico morado está para 3 momentos: Adviento, Cuaresma y exequias, ¿cierto? Aunque el morado, porque es sinónimo de luto, es sinónimo de duelo, entonces para las exequias. Decía, aunque hay momentos donde los sacerdotes se revisten también de blanco. El color blanco es para fiestas y solemnidades, ¿cierto? Para fiestas y solemnidades. Fiestas y solemnidades. ¿Fiestas y solemnidades de quién? De Cristo y de la Virgen María. O de algún santo, pues, que haya. Luego viene el color rojo, que es para fiesta de mártires, ¿cierto? Y del Espíritu Santo, como en el caso de Pentecostés. Y en última instancia, entonces, está el color verde,
que es únicamente para el tiempo ordinario. Esto entonces son los colores litúrgicos: morado, blanco, rojo y verde. Morado, Adviento, Cuaresma, exequias; blanco, fiestas, solemnidades de Jesucristo, de santos o de la Virgen María; rojo para mártires y el Espíritu Santo; y el tiempo ordinario, el verde. Muy bien. Y para ir terminando ya pues como esta primera parte, vamos también, para que no perdamos esa conexión, los ciclos litúrgicos también van a estar acompañados de unos ciclos, podríamos llamarlos ciclos litúrgicos, porque ya estamos hablando, pero de unos leccionarios litúrgicos, más bien leccionarios litúrgicos. Leccionarios del tiempo litúrgico. ¿Sí? Leccionarios, ojo muchachos, ir adecuando también el vocabulario litúrgico, no los libros. ¿Dónde estará el libro de la lectura para hoy? No, leccionarios. ¿Listo? Y entonces estos leccionarios del tiempo litúrgico van a ser esto hablándolo dominicalmente. Dominicalmente. ¿Sí? Dominicalmente. Tenemos el ciclo o el leccionario A, B y C. A, B y C también lo podemos denominar el año A, año B o año C. Cada uno de estos ciclos, dominicalmente hablando, nos va a proponer el mensaje de un evangelista distinto. El ciclo A nos va a proponer a San Mateo. Entonces, durante todo el año A vamos a escuchar el Evangelio de Mateo. ¿Dónde? Dominicalmente hablando, para los domingos. Luego, en el año B, que estamos en el año B, que Diana hizo hincapié en eso, nos propone el evangelista Marcos. Por eso hemos venido escuchando todos estos domingos, desde que se terminó el tiempo de la Navidad y volvió el tiempo ordinario, todo el ciclo B, todo Evangelio de San Marcos. Y el ciclo C nos propone al evangelista Lucas. ¿Sí? El evangelista Lucas. Ustedes trabajaron conmigo Cristología. Y en Cristología yo les hablé de los evangelistas. Estos tres evangelistas reciben el nombre de ¿qué? ¿Evangelistas qué? Sinópticos. Sinópticos, muy bien. Los evangelistas sinópticos. ¿Y por qué son sinópticos? Porque se entrelazan entre uno y ellos. Mirada más o menos sobre Eso. las situaciones que vivió. Porque hablan de lo mismo de diferente manera. Apuntan a lo mismo. Entonces ustedes se preguntan, profe, ¿y Juan dónde está? Juan juega en todos. ¿Cuál evangelio estamos escuchando desde el domingo pasado y vamos a escuchar este domingo? A Juan. San Juan. San Juan entra en todos. Ellos se copiaron de Juan, profe. No. ¿Cierto? ¿O cómo fue eso ahí? A mí más o menos me dieron una explicación de que ellos, pues yo estaba en una reunión y escuché, más no estaba invitada, sino que pasé por el momento, pero me dejó inquieta porque la persona que estaba explicando decía que estos tres evangelios habían aprendido mucho de Juan. No, a esos tres evangelistas, bueno, no podemos decir que no fue verdad que aprendieron de pronto, sí, pero no.
Ninguno de estos tres le copió a Juan. Recuerden rápidamente, el primer evangelista que fue escrito fue San Marcos. ¿Sí? Recuerden que yo les enseñé eso. La fuente es él. Exacto. Fuente Q. La fuente Fuente Q. Q. La fuente Q. ¿Cierto? O fuente Q, que es el centro. Yo les explicaba cuando les enseñé Cristología que Marcos fue el primer evangelista que se escribe y que Mateo y Lucas copiaron de él, se apoyan en la propuesta de de Marcos. Sí. Juan no, porque Juan es autónomo de su propio libro, es autor de su propio libro. Y entonces ninguno de estos le copió a Juan. Marcos, fuente Q, es el centro de los evangelios. De los evangelios, y estos se pegan de él, toman algunas ideas para escribir sus propios evangelios. Usted sabe que uno a veces llega como que a cierto lugar y oye explicando una cosa pero que ya uno le explicaron otra y uno como que se interpela y uno queda como preocupado. ¿Es esto o no es esto? Claro, es cierto. Entonces, ¿con cuál explicación se queda? Con la suya. Muy bien. Listo. Y entonces ya les decía que San Juan entra a jugar en cualquier ciclo. Miren que después de la Pascua va a ser solo Evangelio de San Juan que vamos a escuchar. ¿Listo? Y luego también tenemos esto para los domingos. Y tenemos otros leccionarios litúrgicos también que los denominamos año 1 o impar y año 2 o año par, ¿cierto? ¿En qué año estamos nosotros? Esto para la liturgia semanal. Esto para la liturgia semanal. ¿En qué año estamos? ¿En qué año litúrgico? ¿En el 1 o en el 2? En el 1. En el 1, porque estamos en el año impar, ¿cierto? Así se deduce eso. El año próximo vamos a estar en el año ¿qué? 2, o el año par, porque es 2022. Es así sucesivamente como podemos interpretar por qué este año y por qué el otro. ¿Por qué la iglesia dice año 1 o año par o año impar o año 2, etcétera? ¿Listo? Vamos a dejar entonces por hoy hasta ahí de la clase y dentro de 8 días, Dios mediante, nos volvemos a conectar. Vamos a evaluar entonces el encuentro de hoy. ¿Cómo nos pareció? Creo que hoy estuvo muy chévere, más dinámico que hace 8 días. ¿Por qué? Porque se refuerzan muchas cosas que uno no sabe, pues que uno las ve o a veces se le olvida, entonces hoy estuvo muy chévere. Bueno, muy bien, Maristela. Carolina iba a decir algo. Ay, no, profe, sí, pues que a uno se le olvidan cosas, pero aprendí muchas que no sabía. ¿Cómo cuáles? No, pues yo no entendía lo del año impar y el año par, increíblemente vengo ya pues como a reflexionar eso, claro, 2021 impar, pues pero yo no tenía ni la más remota idea de eso, profe. Increíble. Listo, muy bien. Miren que la iglesia es muy organizada, ¿cierto? ¿Quién más? De pronto, Aide, ¿qué ibas a decir? No, que la iglesia es sabia y también aprendí lo de el tiempo de cuando lo de la Inmaculada Concepción y lo de San José, que son los tiempos en los cuales se canta el Gloria. O sea, el de San José sí lo tenía más fresco porque fue ayer, pero el de la Inmaculada Concepción sí, como que no había caído en la cuenta de ahí. Y me aclaró sobre lo del color rosado también. Muchas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Diana. No, muy bien, Guillermo. Realmente el orden es fundamental en todo escenario y particularmente la iglesia
ha sido maestra en ello. Muy bien, muchas gracias. Profe, Bueno, el problema es para un daltónico porque entonces siempre están al mismo tiempo. No, pero ya saben qué significa, es decir, aunque es el mismo color, pero ya saben por qué en esta época y por qué en la otra. ¿Listo? Bueno, que el Señor los bendiga y que tengan un feliz fin de semana. Profe, igualmente, gracias. que descanse. Gracias. Profe, no debo estar la otra clase por fuerza mayor.